La siguiente señal de alerta que aparece es cuando la Reserva Federal y otros bancos centrales intervienen y vuelven a comprar. Y luego, el siguiente momento, que es un punto muy arriesgado, es cuando tengamos la próxima recesión económica. Lo que hemos hecho, mi generación, lamentablemente, es permitir que la deuda se acumule, dejar que la infraestructura se deteriore y, en cambio, hemos pedido prestado al futuro. Así que si pensamos en lo que va a costar esta reestructuración de la deuda y renovación y pensamos que eso no se mide en dinero, realmente el dinero solo produce productividad. Así que el trabajo y la manera en que tendremos que actuar para ser efectivos debe superar ese déficit para esta gran renovación. No lo hemos hecho, pero es muy sencillo. Hay deudores y hay acreedores, y el sistema tiene que funcionar bien para ambos. El préstamo de una persona debe ser recompensado para compensar el hecho de haber prestado, y así tienes un proceso. Si acumulas deuda, estás acumulando la necesidad de pagarla de vuelta en términos reales. Tienes que devolver el principal y también tienes que pagar los intereses en términos reales. De lo contrario, nadie querrá prestar y el sistema no funciona. Y las dos opciones que tienes son devolver ese dinero en dinero fuerte. En otras palabras, dinero de valor que tenga un valor comparable, o tienes que imprimir dinero y pagas de vuelta con dinero devaluado. Y lo que ha sucedido a lo largo del tiempo en la historia, estos ciclos, por cierto, se remontan al Antiguo Testamento, los años de jubileo, y siempre ocurre el mismo ciclo. Y hay una tendencia a que la deuda aumente en relación con los ingresos necesarios para pagar esa deuda. Y así ves diferentes sociedades. En nuestra sociedad tenemos altos costos de servicio de la deuda, que aumentarán a medida que tengamos grandes déficits y grandes cantidades de dinero que devolver. Y si ese equilibrio no se logra bien, de modo que el acreedor no reciba una compensación adecuada, venderán esa deuda. No mantendrán esa deuda. Así que no se trata solo de la cantidad de nueva deuda que se crea. También es la cantidad de deuda pendiente que podría venderse, y por lo tanto, crear un enorme desequilibrio entre la cantidad que se va a vender y la cantidad que se va a comprar. Y así, en la historia, todo se repite de la misma manera. Cuando llega ese momento en que tienen que hacer eso, cuando realizan esas ventas y los bancos centrales intervienen y piensan que están salvando algo porque están imprimiendo dinero para pagar la deuda, como se ha hecho antes, la monetización, como la llamamos, eso genera una mala compensación y devalúa el dinero. Esa es la mecánica. Así que no hay forma de evitarlo. ¿No sería maravilloso si fuera así, que la deuda no importara y se pudiera seguir pidiendo prestado? Pero piénsalo como si simplemente estuvieras pidiendo prestado un sustituto de cosas y eso tiene que devolverse. ¿Qué sucede? Y Japón es el peor caso. Así que lo que ha hecho Japón es, al imprimir mucho dinero, han hecho que su moneda caiga. Y esa caída de la moneda es la forma en que se ha depreciado. Así que si tienes un tenedor de bonos en Japón, ha perdido alrededor del 80% de su valor en poder adquisitivo y esa se convierte en la dinámica. Esa es la misma clase de dinámica. Así que lo próximo que creo que vas a ver en Estados Unidos es que vas a ver una restricción en el consumo. Entonces, a nivel del gobierno federal, a medida que los pagos del servicio de la deuda aumentan y las deudas también aumentan, vas a ver esa presión. Hay muy poco margen entre los beneficios obligatorios, que son pagos fijos, y los ingresos reales que están entrando. Vas a empezar a ver esa presión. El verdadero problema surgirá si empiezas a ver la venta de esos bonos. ¿Cuándo exactamente sucederá eso? Sabes, no puedo decírtelo. La próxima señal de alerta será cuando el gobierno, cuando la Reserva Federal y otros bancos centrales intervengan y compren de nuevo. Y luego, la próxima vez, que es un punto muy riesgoso, es cuando tengamos la próxima recesión económica. Y creo que eso probablemente ocurrirá dentro de los próximos 4 años. Los ciclos, el ciclo económico dura en promedio unos 7 años, más o menos 3 años. Así que no puedo decirte exactamente cuándo será, pero diría que lo más probable es que sea dentro de los próximos 5 años, algo por el estilo.
Creo que una combinación de oro y bonos indexados a la inflación sería buena. Creo que el oro también tiene la ventaja de no estar correlacionado o en general estar casi negativamente correlacionado con otros activos. Así que es un diversificador efectivo. Entonces, al pensar en acciones, bonos y demás, si incluyes eso, en realidad reducirás el riesgo de la cartera. Así que es muy bueno desde el punto de vista de la construcción de una cartera. También funciona como una opción en caso de guerra. En la historia, cuando hay guerras, nadie quiere prestarle a nadie, ni siquiera los aliados quieren prestarse entre sí, porque todos se endeudan mucho más y saben que eso tiene que ser devaluado. Y la pregunta es, ¿cuál es la moneda común? Creo que el mundo está apalancado en activos largos. Eso significa, en términos generales, que la mayoría de los activos están apalancados en largo. Creo que cuando impriman dinero, eso apoyará a algunos de esos activos, como siempre sucede. Pero esperaría un entorno más parecido al de los años 70 o los años 30, en el que, en términos reales, las acciones tengan un desempeño pobre en comparación, digamos, con los activos duros. Cuando piensas en qué es un dinero alternativo, el oro es la tercera mayor, moneda de reserva. Los bancos centrales ahora lo están comprando. Creo que también, en los portafolios institucionales y en los portafolios individuales, están infraponderados en activos que protegen contra la inflación. Así que diría, ya sabes, mi sugerencia, aunque creo mucho en la diversificación, sería diversificar aún más. Pero si tuviera que decir cuál es, no sería solo oro, sino oro en combinación, particularmente con algunos de los bonos indexados a la inflación, porque el oro y los bonos indexados a la inflación solo tienen una correlación del 16%, así que se equilibran bien entre sí y ambos son, a largo plazo, activos relativamente buenos para mantener en el tipo de entorno que creo que es más probable de lo que se está descontando y que me preocupa, así que sería un diversificador efectivo. Y por cierto, diría que la gente se vuelve fanática con el Bitcoin y se vuelve fanática con el oro, y creo que deberían pensar de manera más amplia cuando estamos considerando cuál es la forma de dinero que no es deuda. El tema con el Bitcoin es que, en mi opinión, no vas a obtener privacidad con Bitcoin. Los gobiernos harán seguimiento y demás, y pueden grabar y controlar, sea como sea que funcione eso. Y si un dinero alternativo de cualquier tipo representa una amenaza para el sistema, pueden cerrarlo. Pueden actuar de esa manera. Y el comportamiento de Bitcoin en cuanto a sus determinantes, el comportamiento pasado de Bitcoin, no me deja claro cómo se comporta en relación con algunos de estos determinantes. Bitcoin también es, solo para ponerlo en perspectiva, un mercado relativamente pequeño en términos de, ya sabes, es como una fracción de, no sé, un quinto del tamaño de Microsoft o algo así. Una sola acción y hay muchas acciones. Así que por todas esas razones no pondría mucho dinero ahí. Tengo una posición muy pequeña en Bitcoin. Yo no, pero por esas razones diría que los bancos centrales no van a adoptar Bitcoin. Los bancos centrales van a adoptar. ¿Sabes? Hay un dicho que dice, el oro es el único activo que puedes tener que no depende de que alguien más te haga pagos. Así que por esas razones, yo preferiría el oro sobre el Bitcoin, pero ya sabes, cada quien lo suyo. Y bueno, asegúrate de estar diversificado porque si el tipo de entorno del que estamos hablando llega a suceder, creo que eso sería una locura y creo que eso. He estado en los mercados durante 60 años y he pasado por muchos, muchos ciclos y sé que las tecnologías maravillosas, con grandes tecnologías que cambian el mundo a lo largo de la historia, y puedo remontarme hasta la máquina de vapor y seguir hasta hoy, todas tienen un ciclo y tampoco sabes quiénes terminan siendo los ganadores en ese ciclo. Y hay enormes cantidades de riesgo en esa dinámica de operar de esa manera. Si quieres mantener el dinero como reserva de valor, bueno, el santo grial de la inversión es encontrar de 10 a 15 buenas fuentes de retorno no correlacionadas,
porque si encuentras varias fuentes de retorno, varias inversiones que sean buenas y no estén correlacionadas, tendrás el rendimiento promedio de ellas, así que no reduces tu rentabilidad. Simplemente elige aquellas que sean realmente buenas, que te gusten, pero que no estén correlacionadas, y así, con 15, eliminarás el 80% de tu riesgo. Así que mejorarás tu relación retorno-riesgo por un factor de 5. No hay manera de que puedas mejorar tus apuestas sobre cuál va a ser buena por un factor de 5. Es un juego competitivo allá afuera elegir cuál va a ser la ganadora. Y además, como sabemos, las cosas cambian de maneras inesperadas. Yo fui esa persona, y recuerdo haber pasado por ese proceso, y me alegra mucho que me hagas esa pregunta, porque mi propósito, en la vida ahora en gran medida, y mi propósito de estar en este programa es tratar de transmitir este tipo de cosas. Y recuerdo que cuando yo tenía esa edad y empecé a formar una familia, y comencé a pensar en cuántos meses podría vivir si no entrara dinero, y luego eso pasaba a ser años, y tomaba ese número y tomaba mis ahorros y decía, bien, sí, déjame cortar ese número a la mitad, sea cual sea, porque podría reducirse a la mitad entre impuestos y rendimiento, y tomaba ese número y empezaba a pensar en qué es lo que iba a ser más importante. ¿Cuál es el propósito y el uso de ese dinero? Si pudiera inmunizarme contra ese tipo de gastos, si pudiera prepagar la educación de mis hijos, en cierto sentido, o mi manutención o cualquier gasto, creo que esas son las cosas más importantes. ¿Cómo construyo eso? Pensaría en que hay ahorros líquidos y luego está tu casa, que es tu entorno. Hay ciertas cosas como que tu entorno es muy importante, así que así es como pienso en la casa y cómo funciona eso a través de mejoras y ahorro forzoso, y también están los impuestos. Así que querría ocuparme de los beneficios, primero en esa cantidad, y luego intentaría tener ese elemento de diversificación. Yo vería la inversión como dos tipos de inversión. Una es invertir el dinero seguro que va a inmunizar los gastos que necesito cubrir, y luego está el dinero para especular, porque bueno, cuando intentas ganarle al mercado, no seas ingenuo. Sabes, en Bridgewater invertimos cientos de millones de dólares, miles de millones de dólares en investigación para tratar de superar a los mercados. Así que aprende bien lo básico, incluyendo el entendimiento de la diversificación, y cuida primero de tus necesidades. Creo que esas son las cosas más importantes. Quizás por encima de todo está tener una mentalidad de ahorro. El impacto de esa mentalidad de ahorro es enorme. Creo que es una apuesta tan tonta como 25 o 50 no hace diferencia. Creo que ese es el problema con el ciclo de noticias en todo esto. Están perdiendo de vista el panorama general. Bien, política de la Fed. ¿Qué tiene que hacer la Fed? La Fed tiene que mantener las tasas de interés lo suficientemente altas para satisfacer a los acreedores, asegurando que obtendrán un rendimiento real, pero sin que sean tan altas como para que los deudores tengan un problema. Así que ahora, si miramos esto, ya sea 25 o 50 puntos básicos, 25 puntos básicos sería lo correcto si consideras el panorama completo. Si miras la situación hipotecaria, que es peor y afecta a más personas, entonces probablemente serían 50 puntos básicos. Pero vayamos más allá de eso, ¿de acuerdo? Y hablemos de estas 5 grandes fuerzas. La primera de esas fuerzas es la que mencionas, que es la dinámica y fuerza de la deuda, el dinero y la economía. Bien, así que tenemos un gran aumento de la deuda. Tenemos una cantidad enorme de deuda y va a seguir aumentando, y las deudas de una persona son las obligaciones de otra. Bien, ¿qué va a significar eso para la política monetaria? A medida que tienes que vender cada vez más de esos bonos, ¿qué se va a hacer? Creo que lo mismo que se hizo en Japón, que lo que sucede es que no va a haber un impago. Por supuesto que no habrá un impago, pero cada vez más tendrán que reducir las tasas de interés reales para que sean significativamente negativas. Entonces, para poder atender la deuda, tienes que tener una tasa de interés real significativamente negativa, y también tienes que tener una depreciación del valor del dinero porque la inflación aumenta, de modo que necesitas tener una tasa de crecimiento nominal.
En otras palabras, la inflación más el crecimiento real debe estar por encima de la tasa de interés nominal, y tienes que tener una tasa de interés real negativa y una curva de rendimiento con pendiente positiva, de modo que mantener bonos sea un mal negocio. Y tenemos un modelo para estimar cómo debería ser. La economía en este momento está muy cerca de un nivel de equilibrio. En muchos sentidos, si solo miras lo que hay y no consideras el problema de la deuda, parecería que debería haber una modesta relajación de las tasas de interés y un movimiento gradual hacia una curva de rendimiento con pendiente más positiva, lo que llamaríamos normal. Es bastante normal, excepto que no es normal en la forma en que está tan sesgado. Así que si miramos los mercados y observamos los niveles de ingresos de la población en los distintos sectores, por ejemplo, si analizamos el 60% inferior, si consideramos la política, la izquierda y la derecha, y la naturaleza de lo que está ocurriendo en los dos mundos en los que vivimos, tanto en términos de la economía como de los valores, eso nos lleva a las elecciones. Así que si estamos hablando, digamos, de la política monetaria, hay que observar las 5 fuerzas. Volviendo entonces a las 5 fuerzas. La primera fuerza de la que hablamos. La segunda fuerza es la fuerza del orden y desorden interno que progresa en un ciclo. Hay extremos de izquierda y de derecha. Así que existen diferencias ideológicas que están creando una situación política que nos lleva no solo a tener posiblemente políticas diferentes, políticas dramáticamente diferentes, lo cual tendrá un efecto en la economía y tendrá un efecto en los mercados, sino que incluso peor o más preocupante, es concebible que un lado u otro no acepte perder. ¿De acuerdo? Tendremos una transición ordenada del poder y tendremos una democracia ordenada en la que exista la capacidad de tener desacuerdos y resolver esos desacuerdos? Creo que estas son situaciones realmente cuestionables. Así que la segunda fuerza es esa fuerza de orden-desorden interno. La tercera fuerza es el conflicto entre grandes potencias. En otras palabras, a lo largo de la historia, hay un momento en que la potencia emergente desafía a la potencia existente y se produce una cuestión de orden mundial. Y esa cuestión del orden mundial tiene que ver con China, Estados Unidos y demás. Y por supuesto se vuelve aún más importante que la economía porque se considera seguridad nacional. ¿De acuerdo? La cuarta influencia son los actos de la naturaleza, sequías, inundaciones y pandemias. Y el clima es una gran influencia. Se estima que nos costará 8 billones de dólares al año, de una forma u otra, en una economía mundial que tiene 100 billones. Y la quinta fuerza, por supuesto, es la tecnología, ¿de acuerdo? La inventiva del ser humano en cuanto a tecnología. A lo largo de la historia, esas 5 fuerzas han interactuado. Así que, cuando observamos las cosas, creo que están esos 25-50 puntos básicos. Vamos más allá de eso. Veamos todo el arco de eso en términos del cambio de esas 5 fuerzas y su interrelación. Bueno, como digo, creo que hay 2 preguntas. Primero, la pregunta de si tendremos una transición ordenada del poder. Eso es bastante sorprendente. ¿Funcionará la democracia tal como es? Eso no se puede asegurar, porque detrás de todo esto está el hecho de que tenemos diferencias irreconciliables, no solo relacionadas con los impuestos, la riqueza, las políticas económicas y demás, sino también en cuanto a valores. Ya sabes, es cómo cría la gente a sus hijos en relación con la sexualidad y todas esas cosas. Existen esas brechas. Así que creo que esperamos una transición ordenada del poder. ¿No es bastante sorprendente que pensemos podríamos no tener eso? Y luego vamos más allá y decimos, ¿qué pasa con esas políticas que se van a tratar? Nadie va a abordar la política de la deuda. Eso terminará siendo monetizado con el tiempo. Luego la cuestión son los temas de impuestos, y esos temas de impuestos tendrán un impacto importante en los mercados de capitales. Se compran principalmente por los rendimientos después de impuestos. Eso es lo importante. Si bajas los impuestos sobre la renta corporativa, si eliminas los impuestos corporativos, eso afecta los precios. Así que vamos a tener esos temas. Creo que si vamos más allá de eso, lo más probable es que haya diferencias irreconciliables y creo que veremos más movimiento hacia los estados. Así que habrá un desafío sobre qué controla el gobierno central y qué controlan los gobiernos estatales. ¿Y existe una obediencia en cierto sentido? Correcto. Así que nos estamos acercando a un conjunto de circunstancias más fragmentadas.
Lo que necesitaríamos, creo, es un liderazgo fuerte en el centro para unir al país y dejar aislados a los extremistas, si eso fuera posible. Y luego hacer reformas porque realmente tenemos un tipo de economía muy sesgada. Creo que el tema de la reforma, el liderazgo fuerte en el centro, no lo veo. Creo que ahora hay problemas reales en China y realmente cambiaron en los últimos 4 años. Y eso es que necesitan una reestructuración. Mucho del gasto bueno, veamos. Los individuos, el 70% de su dinero estaba en bienes raíces. Los bienes raíces han bajado, las acciones han bajado, los salarios han bajado, y como resultado no están gastando, están preocupados y están guardando el dinero en efectivo. Con la deflación, el efectivo es una clase de activo relativamente buena. Así está más o menos la situación de los hogares y el sector empresarial. Al mismo tiempo, el sector gubernamental es un problema porque la mayor parte del gasto público, el 83%, lo realizan los gobiernos locales. Esos gobiernos locales obtenían su dinero vendiendo terrenos para bienes raíces, ¿de acuerdo? Ahora no hay ventas de terrenos y han pedido mucho dinero prestado y aquellos a quienes les deben ese dinero no reciben el pago. Entonces la pregunta es, ¿cómo vas a conseguir dinero para que esos lugares puedan operar? Es una situación más desafiante que la de Japón en 1990. Se necesita una reestructuración para poder lograrlo. Y luego también está la cuestión de la propiedad. ¿Se respeta la propiedad privada? Y durante su periodo, Deng Xiaoping dijo, es glorioso ser rico. ¿Sigue siendo glorioso ser rico? Así que tienes un entorno en China que está cambiando y volviéndose más difícil. Entonces, este es el momento en el que veremos si habrá una reestructuración y si se logrará superar esa situación. En cuanto a la innovación, sí, hay una innovación fantástica. En términos de tecnología, no hay nada comparable salvo en Estados Unidos. Europa ciertamente no es un competidor en ese aspecto. Sin embargo, está muy dirigido por el gobierno. ¿Todavía puede haber espíritu emprendedor y esa capacidad de invención? Solo quiero dejar claro el tema de invertir en China. En todos los países hay ciclos altibajos y demás. Y en ningún país deberías invertir tanto dinero como para que se convierta en la parte dominante de tu portafolio. Así que en China, yo sigo invirtiendo en China. La cuestión es el tamaño de la inversión y cómo se estructura esa inversión. Ha sido una buena experiencia para nosotros invertir en China, ya que en gran medida ha sido un lugar con precios muy atractivos, aunque ahora surgen muchas preguntas respecto a los temas que acabo de mencionar. En otras palabras, las cuestiones económicas y políticas relacionadas con los derechos de propiedad y si todavía es glorioso ser rico y cómo funcionará eso. Por lo tanto, hay un pequeño porcentaje de nuestro portafolio que está en China y permanecerá en China, ya sabes, durante este proceso. Bueno, durante los últimos 35 años he escrito principios y reglas de decisión, literalmente miles de ellas, y han funcionado como sistemas de toma de decisiones. Y ahora estoy muy entusiasmado con eso pero hay que entrenarlos muy bien, ya que también se ha especificado a lo largo del tiempo, es muy educativo. Luego he reunido a un gran equipo de personas y hemos pasado por el proceso de hacerle preguntas, interactuar con él y entrenarlo. Y la razón es que mucha gente me hace preguntas. Estoy en una etapa de mi vida en la que mi principal objetivo es transmitir lo que he aprendido, que sea de beneficio para otros y que interactuemos, como en este tipo de conversación. Y pensé que sería genial si pudiera responder todas esas preguntas o si pudiéramos tener discusiones. ¿Cómo te va y todo eso? Así que eso es lo que he creado, se llama Digital Ray, al menos ese es el nombre tentativo. Y lo estamos probando en fase beta. Vamos a hacer que varias miles de personas lo prueben y veremos cómo va y luego avanzaremos. Pero creo que es emocionante cuando necesitas tener la toma de decisiones computarizada trabajando contigo, porque la época de tomar todas esas decisiones en tu cabeza, eso ya es obsoleto. La persona inteligente que piensa, puedo sopesar todo en mi cabeza, está obsoleta. Hoy en día tienes que tener un socio en cuanto a la toma de decisiones, y ese socio es la computadora. No subestimes el poder de la naturaleza. Tienes que alinear las dos partes de tu cerebro. Está la parte consciente y lógica de tu cerebro, y luego está la parte subliminal y emocional de tu cerebro. Si alineas esas dos partes para que tenga sentido tanto intelectual como emocionalmente,
y cuando las alineas y sigues adelante, sabes que todo va a salir bien.